Izquierda, derecha. Pisada tras pisada. Primero un pie. Inhala. Después el otro. Exhala. Corre, aunque nadie la persigue. Corre sin lugar al que llegar. Disfruta el camino, el sentirse viva y libre mientras el corazón le late fuerte. Convive con el silencio durante unas horas, únicamente sintiendo el ritmo de su respiración. Durante años le dijeron que no debía estar ahí, que su cuerpo no estaba hecho para ese ritmo, esa distancia y ese deporte. Que una mujer simplemente no podía llegar a cruzar la meta. Se acuerda como en aquel entonces sí había alguien que la perseguía, sí había un lugar al que llegar. Hoy corre completamente libre, con otras a su lado. Izquierda, derecha, pisada tras pisada. Construyó su propio camino en el deporte y no dejó que nadie la detuviera. Con el número 261 en el pecho, marcó la historia del running para siempre. Esta es la historia de Kathrine Switzer. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Hijas de la Historia. Mi nombre es Malena y hoy estoy de vuelta para traerles otra historia icónica sobre una mujer que literalmente cambió el mundo del deporte femenino. Kathrine Switzer es más famosa por haber sido la primera mujer en completar oficialmente el maratón de Boston con dorsal, es decir, bajo un número registrado. Sin embargo, su impacto en la historia de este deporte va muchísimo más allá que el hito por el que usualmente se la destaca. Kathrine se convirtió en una referente global de la lucha por la igualdad, creando un sinfín de oportunidades para que mujeres de todas las edades y contextos se empoderaran a través del simple acto de correr. Es el claro ejemplo de una mujer que no solo rompió las barreras que los estereotipos de su época le habían impuesto, sino que también ayuda a pavimentar el camino para todas las que vinimos después. Te invito a ponerte las zapatillas, atarte los cordones y acompañarme a recorrer su vida. Hija de un soldado estadounidense, Kathrine Switzer nació el 5 de enero de 1947 en Amberg, Alemania. Se mudó a los Estados Unidos con su familia tan solo 2 años más tarde y creció en Fairfax County, al norte de Virginia. Kathrine siempre tuvo una pasión por los deportes, aunque el running fue definitivamente lo que marcó su vida para siempre. Pero su historia en esta disciplina no empieza con un maratón. La intimidante distancia de 42 kilómetros y 195 metros, o aproximadamente 26 millas, llegaría muchísimo más tarde. Todo comenzó, justamente en su adolescencia, con una sola milla. Kathrine cuenta en su autobiografía que cuando estaba en la escuela secundaria, teniendo más o menos 12 años, quería entrar al equipo de hockey sobre césped. El problema es que no estaba entrenada lo suficiente como para hacerlo. Pero su padre, uno de los mayores motivadores y referentes de su infancia, le dijo que todo era cuestión de entrenamiento y perseverancia. Le propuso un plan simple para cumplir esta meta: correr solo 1 milla por día. De esa forma, día tras día, iría progresando y construyendo las bases para mejorar su resistencia física. Ella y su papá midieron la distancia del terreno en el que vivían. 7 vueltas completas eran equivalentes a 1 milla. Y con una dedicación inquebrantable, construyó el hábito de correr todos los días. Kathrine describe ese momento como el primer punto de inflexión en su vida. Empezó a trotar por el hockey, pero realmente se mantuvo corriendo por aquello que la propia actividad le generaba. Cumplir con su milla diaria era una victoria que se ganaba cada día, algo que nadie podía quitarle. Saber que era capaz de cumplir un objetivo a través de la disciplina y el esfuerzo alimentó su confianza en sí misma. Y ese coraje se comenzó a trasladar a todo lo que hacía. A esa nena de 12 años, el deporte ya le había cambiado la vida. No nos olvidemos de que Kathrine creció en los años 50,
una época en la que las mujeres definitivamente no salían a correr a la calle. El deporte femenino existía, sí, pero estaba limitado a disciplinas consideradas apropiadas: gimnasia, tenis, patinaje y alguna otra. Las carreras de larga distancia eran vistas como algo peligroso para el cuerpo femenino. Muchos médicos sostenían que correr demasiado podía dañar la salud de las mujeres o incluso afectar su fertilidad. La idea de que una mujer pudiera correr largas distancias no solamente era inusual, para muchos era directamente impensable. Pero, afortunadamente para Catherine, esas palabras no eran las que se escuchaban dentro de su casa. Sus padres nunca le dijeron que había cosas que no podía hacer. Le enseñaron que en la vida lo importante era no depender de nadie. Tenía que hacer su propio camino. Su padre solía repetirle una idea simple pero poderosa. Si quería lograr algo, debía trabajar por ello y terminar lo que empezaba. Y esa mentalidad fue la que comenzó a formar en esos primeros trotes alrededor de su casa. Pero todavía faltaban algunos años para que el mundo fuese testigo de lo que Catherine era capaz de hacer. Uno de esos momentos llegó en la primavera de 1966, mientras Catherine estudiaba periodismo en Lynchburg College. Una tarde, después de terminar su práctica de hockey, Catherine salió a correr como de costumbre, pero había alguien que la estaba observando. El entrenador del equipo masculino de atletismo la vio corriendo y, sorprendido por su buen ritmo, se acercó a preguntarle si era capaz de correr una milla. Catherine venía corriendo esta distancia diariamente, motivo por el cual le dijo que sí. El entrenador le explicó que el equipo de atletismo masculino había perdido a algunos de sus corredores titulares y que para ese fin de semana necesitaba a alguien que corriera la prueba de la milla y sumar así puntos para el equipo. Sin darle demasiada importancia, Catherine accedió a participar de la competencia. Después de correr una milla diaria durante años, ¿qué cambiaría de correrla en una carrera? Resulta que esa competencia sería bastante distinta a sus entrenamientos. Y no por el grado de dificultad ni las condiciones climáticas. Esta carrera fue un espectáculo para el público universitario. La noticia de que una chica iba a correr para el equipo de atletismo masculino se esparció rápidamente por el campus. Y en una pequeña universidad del sur de Estados Unidos, el acontecimiento no se repetiría 2 veces. Personas que nunca habían ido a ver una competencia de atletismo aparecieron en la pista ese día. Pero muchos no estaban ahí para alentar a Catherine. Estaban esperando para verla fallar. Para confirmar lo que tantos creían, que las mujeres no servían para correr, y menos aún contra los hombres. Desafortunadamente para ellos, se retiraron bastante decepcionados. Catherine Switzer hizo lo que llevaba años haciendo. Corrió. Y no solo pudo terminar la prueba exitosamente y sumar puntos para el equipo masculino, sino que corrió la milla en menos de 6 minutos, un tiempo extraordinario. Su victoria en una competencia universitaria escaló rápidamente y llegó a las noticias nacionales. Pero aquello que llamaba la atención en aquel entonces no era su buen rendimiento. Lo llamativo era simplemente que una mujer había corrido. Un año más tarde, Catherine se transfirió a la Universidad de Syracuse. Allí el deporte universitario era sumamente importante. Los equipos masculinos de lacrosse, fútbol y hockey eran enormes y disponían de todos los recursos necesarios. Lamentablemente no podía decir lo mismo sobre las oportunidades para las mujeres. Es así como terminó acercándose al entrenador de atletismo, para expresar su interés en formar parte del equipo masculino. En sus 30 años de trayectoria, ninguna mujer le había pedido algo así. Catherine no podía competir oficialmente con el equipo porque las reglas de allí no lo contemplaban, pero el entrenador sí accedió a dejarla entrenar con ellos. Y fue en ese equipo donde conoció a una de las figuras más importantes de su trayectoria en el running, el asistente del entrenador y cartero de la universidad, Arnie Briggs. Arnie era un excelente corredor, y después de volver de la guerra, había pasado años entrenando con el equipo de Syracuse. Era un apasionado del running, pero sobre todo de una carrera en particular. Había corrido el maratón de Boston 15 veces.
y durante horas y horas de entrenamiento juntos, Arnie le contó a Catherine sobre todas las historias y leyendas del maratón de Boston. Con el tiempo, esas historias empezaron a despertar algo en Catherine. El maratón de Boston ya no solo era una carrera lejana, llena de leyendas. Mientras más entrenaba y progresaba, se dio cuenta de que podría convertirse en un objetivo a cumplir. Y al primero a quien se le comentó fue a Arnie Briggs, durante uno de sus entrenamientos. La reacción de Arnie fue inmediata. Le dijo que una mujer no podría correr la maratón de Boston, que era una distancia muy larga para ellas. 26 millas y 385 yardas. El cuerpo femenino no estaba diseñado para eso. Catherine se opuso fuertemente a los dichos de su amigo. Solamente el año anterior, una mujer llamada Roberta Gibb había logrado esconderse entre los corredores y meterse al maratón. Pero Arnie seguía negándolo. Discutieron y discutieron hasta que Arnie le hizo una propuesta. Si Catherine podía demostrarle en los entrenamientos que era capaz de correr la distancia completa, él mismo sería la primera persona en llevarla a Boston. Una sonrisa pícara invadió la cara de Catherine. Tenía un entrenador, un plan, una meta y un sueño. Todos los ingredientes necesarios para el éxito. En una entrevista reciente, Catherine cuenta cómo muchos de los otros chicos de la universidad le decían a Arnie que iba a arruinarla si seguía entrenándola. Estaba esta creencia de que mientras más mejorara una mujer en el deporte, más se convertiría en un hombre. Catherine cuenta cómo aprendió a dejar de lado esa preocupación y liberarse de ese prejuicio social. Ella siempre amó ser una chica. Ama ser femenina y ser fuerte. Esa dualidad es lo que le encanta, y lo que en aquel entonces tomaba a tanta gente por sorpresa. Y también fue aquello que le impulsó a plantearse un nuevo objetivo que cumplió con el paso de los años. Desmitificó la idea de que el deporte era sinónimo de masculinidad. La primera vez que Catherine corrió 26 millas, la distancia del maratón, fue durante un entrenamiento junto con Arnie. Milla tras milla mantenía un ritmo sólido. Cuando llegaron a las 26, se sentía tan bien que incluso empezó a sospechar si no habían calculado mal la distancia. Le propuso que corrieran algunas millas extra para asegurarse, y Arnie, aunque un poco reacio, accedió. Cuando llegaron a las 31 millas, Catherine se detuvo y lo abrazó con fuerza, completamente incrédula de lo que había logrado. Pero mientras ella celebraba, Arnie se desplomó repentinamente en el piso. Aparentemente fue un día de muchas revelaciones. El hombre que había corrido 15 veces el maratón de Boston se había desmayado en medio del entrenamiento, y una mujer había logrado completar las 26 millas exitosamente. Cuando Arnie despertó, ya no tenía ninguna duda. Catherine podía correr el maratón de Boston. Curiosamente, no existía ninguna regla explícita que dijera que una mujer no podía participar del maratón de Boston. El reglamento no mencionaba nada de género. Simplemente nadie imaginaba que una mujer pudiera correr un maratón. Era una suposición tan arraigada en los prejuicios sociales que ni siquiera se habían tomado el trabajo de escribirlo en las reglas. Cuando Catherine completó el formulario para inscribirse, firmó con sus iniciales y apellido: K.V. Switzer. Algunos creerán que lo hizo para engañar a la organización o para hacerse pasar por un hombre, cuando en realidad la historia es un poco diferente. Desde que tenía 12 años y decidió que quería convertirse en periodista, había adoptado la costumbre de firmar con sus iniciales. Muchos periodistas de la época firmaban de ese modo, y desde chica Catherine decidió que no iba a quedarse atrás. Es así como al encontrarse con su formulario, nadie sospechó que la que se había registrado bajo esas iniciales era realmente una mujer. La peculiaridad de la historia de Catherine es que no se inscribió ni corrió la carrera para cometer un acto de rebeldía. No corrió tratando de probar que merecía estar en esa carrera. Simplemente asumió que merecía correrla, que tenía el mismo derecho que cualquier persona a formar parte del maratón. El 19 de abril de 1967, Catherine Switzer se presentó en la línea de largada. Corría junto a Arnie Briggs, su entrenador, y su novio de aquel momento, Tom Miller. El momento que había estado esperando durante tanto tiempo por fin había llegado.
llevaba el dorsal 261 sujeto a un buzo, el número registrado que se le había asignado al momento de la inscripción. A su alrededor, cientos de corredores se preparaban para empezar la carrera. La carrera comenzó y la ansiedad se fue inmediatamente. Corrió los primeros kilómetros con facilidad, disfrutando a pleno el camino. Mientras los corredores transitaban, los camiones de la prensa seguían su recorrido y cubrían la carrera. Y a medida que avanzaron, algo comenzó a llamar su atención. Había una mujer corriendo con un número oficial. Entre la sorpresa y la confusión, nadie entendía de qué se trataba la situación. ¿Qué hacía una mujer ahí? Esa sorpresa rápidamente se transformó en enojo para algunos, incluyendo al organizador de la carrera, Jock Semple. Cerca del kilómetro 6, Jock descendió repentinamente de un camión de prensa completamente furioso y comenzó a correr. Se dirigía hacia Catherine. En cuestión de segundos estaba encima de ella, intentando arrancarle su número. Entre gritos y esfuerzos, Arnie y Tom intentaron sacárselo de encima. Jock tenía que dejarla correr en paz, estaba entrenada. Catherine intentaba seguir corriendo, no iba a rendirse tan fácilmente. Los fotógrafos capturaban cada momento de la escena. Tom Miller logró finalmente empujar a Semple fuera del camino, y Catherine no desaprovechó el momento. Corrió como nunca antes. Las fotos de ese momento se volvieron históricas. Por primera vez, el mundo estaba viendo algo que hasta ese entonces había sido invisible. Una mujer corriendo un maratón y alguien intentando detenerla. Las limitaciones para las mujeres en el deporte eran explícitas, no había cómo esconderlas. Pero lo que destaca a Catherine Switzer es que nunca se detuvo. Secando rápidamente sus lágrimas, la corredora contó el miedo que sintió en ese momento. Una mezcla entre vergüenza y humillación. El maratón de Boston estaba solo un escalón más abajo de los Juegos Olímpicos. Y en aquel momento, Catherine se sentía como una amateur, en mitad de una competencia en la que no era bienvenida. Pero la tristeza rápidamente mutó. Catherine ya no estaba avergonzada, estaba enojada. Mientras corría pensaba en por qué no había otras mujeres corriendo ahí con ella. ¿Por qué no existían becas de deporte para mujeres en su universidad? O en cualquier otro lugar. ¿Por qué no había equipo de atletismo femenino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí, en ese momento, se dio cuenta de que no era porque las mujeres nunca habían querido esas cosas. Las mujeres realmente nunca habían tenido las oportunidades para probarse a sí mismas y al mundo de que eran capaces de hacerlo. Que podían competir, ganar, correr y resistir igual de bien que los hombres. Cuando la joven promedio llegaba a sus 20 años, ya había escuchado toda su vida que ser parte de algo tan arduo, tan masculino, la iba a convertir en un varón. Y así, bajo el peso del miedo, los prejuicios y la intimidación, nadie se animaba a probar lo contrario. Catherine habla de ese momento como una epifanía. La revelación de que terminar Boston no era la única meta. El objetivo era convertirse en la mujer que ayudara a crear esas oportunidades. Y fiel a su palabra, eso fue lo que logró. En 4 horas y 20 minutos, Catherine Switzer completó el maratón de Boston. Sintió que correrlo había sido como atravesar toda una vida. Había cruzado la largada como una chica, pero llegó a la meta como una mujer. Pasaron bastantes años hasta que las mujeres en el running pudieron avanzar. Incluso por momentos parecía que estaban retrocediendo. Después del revuelo que generó su participación, la Amateur Athletic Union endureció las reglas y prohibió explícitamente que las mujeres compitieran junto a los hombres en carreras de larga distancia. En lugar de abrir puertas, el sistema intentó cerrarlas aún más. Pero Catherine no estaba dispuesta a que la historia terminara ahí. Durante los años siguientes, continuó corriendo, compitiendo y hablando públicamente sobre la necesidad de que las mujeres tuvieran acceso al deporte. Demostraba con hechos lo que muchos todavía se negaban a creer, que las mujeres podían y querían correr largas distancias sin ningún problema. Lentamente, la presión social empezó a crecer, y cada vez más mujeres se animaban a salir a correr y competir en carreras. El movimiento feminista continuaba avanzando
y las leyes cada vez se inclinaban más a su favor. En el 72, la Maratón de Boston oficialmente abrió la categoría para corredoras mujeres. Después de décadas de exclusión, las corredoras finalmente podían participar de manera legítima en una de las carreras más importantes del mundo. Aquello que unos años antes parecía impensable, comenzaba a convertirse en una realidad. Pero para Catherine, ese todavía no era el final de la lucha. En ese momento, las mujeres ya corrían maratones en distintos lugares del mundo, pero el evento más importante del deporte internacional seguía sin reconocerlas. Los Juegos Olímpicos todavía no incluían un maratón femenino. Durante los años siguientes, Catherine trabajó activamente para cambiar eso. No solo siguió compitiendo, sino que también se dedicó a organizar más de 400 carreras internacionales para mujeres, demostrando que había miles de corredoras listas para participar en distancias largas. Y ese esfuerzo finalmente dio resultado. En 1984 se celebró por primera vez el Maratón Olímpico Femenino. 17 años después de aquella carrera en Boston, la competencia deportiva más prestigiosa finalmente reconoció lo que Catherine había defendido desde el principio. Las mujeres podían correr un maratón. Y ahora el mundo entero las estaba viendo hacerlo. Catherine se refiere a ese momento como el equivalente físico de darle a las mujeres el derecho a votar, porque reconoce en el más alto nivel que las mujeres pueden alcanzar cualquier meta física que se propongan. A lo largo de su carrera, Catherine Switzer no solo se convirtió en un símbolo del running femenino, sino también en una atleta muy destacada. Corrió más de 40 maratones alrededor del mundo, y en 1974 ganó el famoso Maratón de Nueva York, consolidándose como una de las mejores corredoras de larga distancia de su época. Con los años plasmó toda esa historia en su autobiografía, Marathon Woman, donde relata cómo la simple decisión de correr ayudó a transformar el deporte para millones de mujeres. En 2017, Catherine volvió al mismo lugar donde todo comenzó. Con 70 años, corrió una vez más la Maratón de Boston. Y medio siglo después, portó el mismo número de dorsal, el 261. En una entrevista muy reciente, Catherine contó que no solo quiere ser recordada como la primera mujer en oficialmente correr un maratón. Si bien es un hito que la llena de orgullo, su legado realmente va mucho más allá de eso. Catherine quiere ser recordada por aquello que creó, aquellas oportunidades para que mujeres de todo el mundo vayan más allá de las limitaciones que se les fueron impuestas, y para que a través del deporte millones de niñas aprendan sobre el valor de luchar por sus sueños. Catherine nunca tuvo hijos. Contó cómo durante toda su vida siempre le preguntaban si se arrepentía de no haber sido madre, de no haber creado una familia. Y su respuesta es un no rotundo. Dice que se siente afortunada porque cada vez que ve a una mujer corriendo, en cualquier parque, gimnasio o avenida, siente que ve pasar a una de sus hijas. Millones y millones de mujeres corren gracias a su legado. Y de una forma u otra, siente que son parte de la familia que ella misma construyó. Hijas, ni más ni menos, que de su historia. Es así como llegamos al final de este capítulo, y como digo siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado y acompañarme durante este ratito. También muchas gracias por la espera. Sé que este capítulo tardó bastante en llegar, pero espero que haya valido la pena. Cuéntenme en comentarios si ya conocían la vida de Catherine Switzer y qué es aquello con lo que se identifican o que más les resuena de su historia. Si quieren enterarse de todas las novedades del podcast, no se olviden de seguirme en Instagram y en TikTok y de activar la campanita de notificaciones en Spotify o YouTube para enterarse de cuando subo un nuevo episodio. Los espero dentro de poquito para seguir indagando en los legados inspiradores de mujeres de todo el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de Hijas de la Historia.